Hombre, ya, ¿no? Vale. Estaba dejando el momento este típico para escuchar el ambiente antes de hablar, hombre. Después de las campanas, aquí, musicote. Musicote. No sé. En Bailon. No sé, Bailon Café. No sé ir al musicote, hombre. Son las 8:30, las 7:30 En la Comunidad Canaria. en la Comunidad Canaria y estamos sentados con una copita de vino delante. La de Bernardo está vacía ya y la mía casi. Es que todo el mundo sabe que yo bebo rápido. Bebe muy rápido. Todo el mundo lo sabe esto, porque... Nuestros amigos lo saben. Bueno, vale. Besos. Gracias. David, Ali, L. ¿Veis cómo bebe rápido? Easy, Johnny. Bueno. Jolly, Vero. Ya. Estamos aquí sentaditos delante del vino haciendo un repaso a lo que hemos hecho esta tarde, que ha sido muy agradable, la verdad. Ha sido visitar unas cuantas iglesias, 3 iglesias. 3. No más. 4. Hemos visitado 5 iglesias. Esta tarde 4. No. 5. Porque hemos entrado en una que no estaba prevista. Luego lo vamos a decir. Vale, es 5. verdad. Bueno, lo último que hemos hecho, y son las campanas que habéis escuchado, ha sido entrar a Santa María en Trastevere. ¿Qué te ha parecido, Bernardo, tu primera vez allí? Bueno, yo no estoy seguro de si había entrado en Santa María en Trastevere o no. Sé que en la plaza había estado, pero creo que la última vez que vine a Roma, que estuve en el Trastevere, la iglesia estaba cerrada, no lo recuerdo bien. Hoy ha sido el momento en el que he visto más clara la unión entre la Roma clásica y el Renacimiento y el Barroco, el rescatar esos elementos, esas ruinas literalmente, que es lo que pasa en Santa María in Trastevere, ¿no? Esos restos de columnas, de fustes, de capiteles, para hacer un templo cristiano. Y lo ves desde la entrada hasta la nave principal, donde están las columnas, ¿no? Sí, porque Santa María in Trastevere es la primera iglesia oficial católica que se levanta en Roma. En el año 340. Exacto. Se levanta ya sobre un edificio que ya existía anteriormente, del siglo IV, si no me equivoco. En el siglo IV. Y además, cuenta la leyenda, hemos leído que en el 38 a.C. ahí surge una fuente de aceite que predecía No sabemos si la de oliva aparición o de virgen extra. la aparición de Cristo, o de palma, no, evitad el aceite de palma, queridos amigos. No, eso sí que no. Y bueno, efectivamente se construye esta primera iglesia oficial en Roma. Además es la primera también que se va a dedicar a la Virgen María. Ya será en el siglo XII cuando el Papa Inocencio II reconstruya esta iglesia, la convierta en lo que vemos hoy, como decía Bernardo, tomando elementos de otros edificios de la antigüedad, las columnas, las basas, las capiteles. Por ese motivo, cada una de las columnas, cada uno de estos elementos que acabamos de nombrar, son distintos dentro de la iglesia. Tienen diferentes alturas, por eso si os fijáis, cuando vengáis o si habéis estado, las bases de las columnas tienen diferentes alturas también. Unas bases que son de cuadradas, vamos, de hormigón o del material que sea. No mármol. Exacto, Sí, pero no son del material de la columna. Y en parte vienen de Caracalla, de las termas de Caracalla. Sí. Y de otros edificios de la antigüedad, de Roma. Sí. Y es famosa también la iglesia, por la presencia de los mosaicos del ábside, que son los mosaicos que son los más antiguos son de ese siglo XII, cuando se reconstruye la iglesia. Algunos de Pietro Cavallino. Sí. Cavallini, si no me equivoco. Y lo más importante de estos mosaicos es que incluyen a la Virgen María por primera vez en la historia del arte, entronizada como si fuese una reina de los cielos. La reina de las tarimas, no, una reina de los cielos a la derecha del Padre, como un antecedente de la representación de la coronación de la Virgen. Así que es un lugar, como dice Bernardo, como ha comentado Bernardo allí sentados un ratito, debería ser un lugar de peregrinación. Y es así, es la primera iglesia que se levanta en Roma oficial. Sí. Sí. Así que nada, nos ha gustado mucho, ¿verdad que sí? Además, como curiosidad, en la parte derecha, la nave derecha, llegando ya sí. al altar. ¡Qué emoción, Cuéntalo. Bernardo! ¡Qué emoción, Dios! Oye, no me vaciles. Nos da de emoción, de verdad, verlo En allí. una hornacina de la derecha, como si fuese tras unos hierros que lo cierran,
conservar unos elementos de martirio de santos y de mártires cristianos de principios de la cristiandad. Sí, el otro día vimos elementos también un poco de tortura, pero en otro sitio que ya os contaremos. De autotortura. Ah, sí. Bueno, pero en este caso era elementos de martirio y están allí guardaditos y eso no tiene unos ninguna... pedrolos enormes y una cadena. Sí, no tiene ningún tipo de cartela ni nada que lo indique, pero somos muy listos y sabemos qué es eso perfectamente. Como no leemos nada. Y bueno, antes de eso lo último que hemos hecho ha sido estar viendo a una obra de Bernini, para variar. Sí, pero yo creo que mejor vamos a ir ya por orden, ¿no? Porque lo hemos visto, lo que siguiente que hemos visto después de contar a esta gente y a nosotros para nuestra memoria fue San Pietro in Montorio, que les dejamos a los pobres ahí en la cuesta subiendo. Oye, llegamos, no llegamos, que esto solo abre de 3 a 4. Por favor, tenedlo en cuenta. Es gratis, sí, pero solo abre de 3 a 4. Y nos ha encantado, evidentemente. No solamente, lo primero que hemos hecho ha sido entrar a ver el templete de Bramante que construye en el año 1502. Sí, 1502, perdón. Y él llega a Roma en 1499 y en 1502 recibe el encargo para hacer ese templete que está en una iglesia, San Pietro in Montorio, que encargaron construir los Reyes Católicos. Sí, nuestros Reyes Católicos, efectivamente. Como la iglesia, que era más antigua originalmente, se regía por la orden franciscana, relacionada mucho con España. Bueno, pues los Reyes Católicos son los que ayudan a la construcción de este nuevo templo y, por supuesto, los que encargan, o a través de los cuales se encarga Bramante este templete. Hoy es, si no nos equivocamos, la Academia de España en Roma. Quizá también la embajada, no tengo claro, he leído algo de ello allí, pero no estoy seguro. La visita es muy rica porque tiene un montón de nuevos textos, cartelas que te explican toda la presencia de los franciscanos, de España, de los Reyes Católicos, de la construcción del edificio, de Bramante, pantallas, accesible además para... Pantallas que funcionan, que no ocurren en todas partes aquí. Accesible para minusválidos y llegan hasta allí, no sé cómo, pero luego una vez dentro ya es totalmente accesible. Y el templete es maravilloso, un edificio clásico donde los haya, que marca un antes y un después en la historia de la arquitectura, que Bramante construye siendo muy consciente de lo que está haciendo, basándose totalmente en la teoría del arte, en las escrituras de Vitruvio y de otros teóricos de la arquitectura, para crear un templo que ocupa exactamente el lugar en el que teóricamente fue crucificado San Pedro. Aunque se supone que no es verdad que fuese ese lugar. Hoy se cree que no es verdad, pero en ese momento se pensaba que sí, ¿no? Exacto. Entonces se señala ese sitio con la construcción de este pequeñísimo templo o templete, que es un templo pequeñito. Que está en un patio muy pequeño también. En realidad el templo es pequeño, pero fuerte, robusto, y está en un patio pequeño. Sí. Que nunca se llegó a terminar, ¿no? Nunca se llegó a realizar de acuerdo a las ideas de Bramante, porque nunca llegó él a materializarlas en un plano definitivo, pero sí el templete en sí. El templete es un templo de planta centralizada, circular, que se basa como digo, fundamentalmente en Vitruvio, para reunir todos los elementos arquitectónicos que en su momento, en la época romana de la antigüedad, se dedicaban a los dioses o a los héroes o a los hombres en definitiva, merecedores de un templo, bueno, los dioses básicamente. ¿Qué estoy diciendo? Madre mía. Y de esta manera, en este caso, se trae hacia la actualidad del Renacimiento y se dedica a San Pedro, que es pues, lo colocan como uno de los dioses o de los héroes clásicos, ¿no? El orden dórico, las 16 columnas que rodean el pórtico, que es un número de perfección. Un número de perfección según Vitruvio, efectivamente. En definitiva, todos los elementos que componen este templete están ahí por algún motivo, están basados en la teoría del arte de la antigüedad, rescatados de aquello y constituidos aquí como una modernidad. Es brutal. Bramante solo se encarga de la arquitectura del templo, no de la decoración interior. Las esculturas que hay dentro no son suyas. Bueno, no son suyas. Son de otra persona, de la escuela. Antes lo leímos, pero no recuerdo el nombre, pero no son de Bramante. Bien. Y
Otra cosa que quería decir es que aunque no podáis acceder, si no es de 3 a 4, se puede ver desde fuera el templete. Que nosotros no lo sabíamos, pero hay una puerta con una verja que te deja ver el templo desde fuera. Sí. A todo esto hemos estado prácticamente solos allí, excepto por un grupo de españoles que ha llegado, ha puesto el himno de España a sonar en el móvil y se ha puesto a cantar. Muy tremendo todo. Por lo demás, hemos estado prácticamente solos. La iglesia también es muy interesante. Incluye una capilla pintada al fresco por Sebastiano del Piombo, una flagelación de Cristo genial, con una perspectiva espectacular. Y además incluye una serie de capillas, entre ellas la funeraria de los del Monte, que son aquellos cardenales que tienen que ver con Caravaggio y sobre todo con la Villa Giulia de las que hablábamos ayer. Sí, hablaremos más de los del Monte seguramente. Sí, un capítulo para ellos, yo creo, sí. Bueno, después hemos ido a ver a Santa Cecilia, ¿no? Sí, hemos bajado, hemos parado en una fuente a beber y hemos entrado a la iglesia donde están tanto los restos de Santa Cecilia como la escultura de Stefano Maderno, sí, de Santa Cecilia. ¿En qué momento la hizo? Todo esto, que tengamos en cuenta que estamos hablando del Trastevere, son iglesias que están entre ellas separadas como máximo a 15 minutos andando, 10, sí. Y que es una visita muy interesante, de verdad, todas juntas, una tarde, recorrerlas. Trastevere. Maderno hace la Santa Cecilia en el año 1600 y la modernidad de esta escultura radica principalmente en que lo que hace Maderno es copiar exactamente, pasar al mármol, la posición en la que se halló el cuerpo de la santa en una catacumba aquí de Roma. La santa que teóricamente, según la leyenda, o según las escrituras más bien, fue frita en aceite, no murió ante este castigo y finalmente fue decapitada. Por eso la escultura es una escultura muy sencilla, pero que plasma un dramatismo brutal porque exactamente es muy natural y muestra exactamente la postura en la que la santa fue hallada, con la cabeza cortada, girada hacia atrás y las manitas juntas, casi como si fuese un Agnus Dei, un cordero de Zurbarán. Sí, de hecho, si veis la postura del Agnus Dei de Zurbarán, nosotros hablábamos hace poco de eso en Madrid. Yo no conocía esta Santa Cecilia y es una postura muy parecida al Cordero de Dios, al Agnus Dei de Zurbarán, el que tiene Santa Cecilia atada a las manitas. Es muy delicada, es un cuerpo delicado, retorcido, no se le ve la cara. De hecho, la escultura seguramente no tenga cara porque incluye la base de mármol también. Y el efecto al verla es como si estuviera en su tumba, solo que el frontal de la tumba está abierto y tú la puedes ver. Está baja, debajo del altar, en la parte de abajo del altar, y te pide arrodillarte delante para verla. Totalmente. Estábamos casi solos en la iglesia, había solamente un par de chicas más viendo a Santa Cecilia y es una visita que se puede hacer tranquilamente y muy a gusto. Después de eso hemos ido a ver a la beata Ludovica Albertoni, que hizo Bernini en el año 1670-71, si no me equivoco, en una iglesia San Filippo ¿qué? San Francesco Aripa. Pues eso, San Francisco Aripa. Está en el Trastevere, en una zona nada visitada, está completamente vacío de gente por todos lados. Una iglesia muy pobre. Una iglesia muy pobre, aunque algún día fue algo muy grande, porque hay grandes tumbas, grandes monumentos, pero la iglesia hoy en día es muy pobre, no tiene prácticamente nada en buen estado, excepto la capilla donde está este Bernini, que hemos visto solos todo el rato. Solos completamente. Una capilla en la que Bernini vuelve a aplicar lo que ya había puesto en práctica fundamentalmente en la capilla de la Santa Teresa el éxtasis de Santa Teresa, la iglesia de Santa María de la Vitoria. Aquí vuelve a aplicar esos recursos teatrales con el uso de la luz natural para iluminar a la santa, con una santa de mármol que representa el momento de la muerte, aunque se mezcla en realidad el momento de su éxtasis, una santa que está teniendo placer físico además del espiritual, de nuevo como ya había hecho con Santa Teresa, y en este caso el espectador no es tanto la familia como ocurría en el caso de Teresa, sino que son unos angelitos que coloca allí y que están mirando con cara de estupor lo que está ocurriendo. Sobrepuestos allí en un lienzo que hay. Sí. De otro autor, y están las cabecitas de los ángeles que observan a la beata Ludovica. La escultura es maravillosa, fantástica, tiene un movimiento con luz natural, tremendo. De nuevo parece que esté respirando, sí, y que está jadeando. Parece que esté moviéndose. Totalmente. Es muy íntima. Merece la pena muchísimo venir a verla porque es eso, además estás prácticamente solo. Muy bien. Y ahora nos vamos a ir a cenar. Sí, nos hace falta hoy ya. Una pizza. Y otro vino. Y otro vino.
Ya hablaremos beso. mañana. Chao.